Hola, buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Cultura Paranormal. Estamos empezando, pero con toda la energía oscura esta noche porque vamos a tocar un tema apasionante, ¿no es así, querido compañero? Absolutamente, vamos a hablar de mi segunda casa, por así decirlo. Sí. Y también la mía, pero siempre cuando sea de noche. Estamos acá preparándonos para tener una noche absolutamente goth, dark, paranormal y asustadiza, porque vamos a hablar de un tema muy interesante que son anécdotas, historias y uno que otro mito urbano en los cementerios de Santiago. Les queremos contar que este tema es un poquito polémico porque hay muchas historias que se confunden también con los mitos urbanos y con antecedentes que se han ido investigando y se han ido en el fondo haciendo como de boca en boca, más bien, por ejemplo, los santos, las animitas, ¿cierto? Sí, hay varias animitas, sobre todo en el cementerio general. Sí, son tan bonitas. A diferencia del cementerio católico, que tiene recelos con las animitas. Voy a contar algunas anécdotas en cuanto al camposanto religioso. Buenísimo. Así que sean todos bienvenidos. Si tienen alguna anécdota o alguna fotografía que nos quieran enviar, están a tiempo, aún pueden hacerlo porque estamos totalmente al aire en vivo en esta noche calurosa de verano. Estamos terminando también el mes de enero, agradecidos de la sintonía y como siempre del cariño de todos ustedes. Bueno, empecemos a conversar, Carlitos, de este interesante tema. ¿Qué te parece? Sí, pero antes hay que contar una anécdota que vivimos esta semana. Empezamos la semana con cine. Sí. Bueno, les queremos contar que tenemos la fortuna de que permanentemente nos están invitando a eventos que tienen que ver con el mundo de la cultura oscura, paranormal o gótica. Y este día, ¿lunes fue? ¿El lunes? El martes. El martes nos invitaron a una función especialmente dedicada a la prensa, que se realizó de la esperada película La Casa, la última película de Jorge que escribió y dirigió y que estuvimos promocionando hace bastante tiempo. Jorge estuvo acá con Álvaro Santi, que también hace un cameo dentro de la película. Y es una historia que está situada en la Casona Dubois en los años 80 y que está basada en la historia real de la familia Dubois, pero contextualizada en los años 80 y con una historia paranormal. Es un thriller psicológico, es terrorífica. ¿Y qué te pareció la película? Bueno, primero que todo, la película se estrenó hoy día en los cines. Ya pueden ir a verla a contar de... Terminando Cultura Paranormal, alcanzan a ir a la última función de los cines. Sí. Siempre es como a las 12 hasta 1 de la mañana. O si no, bien, pueden ir mañana. La película yo la encontré alucinante. Primero, por la estética. Siempre he sido muy fanático de La Casona de Quinta Normal desde el año 97, cuando daban tic-tac. Ahí empecé a rayar mucho con lo paranormal. Caía de carnet. y verla, porque hoy en día uno va a La Casona, está mitad pintada, mitad amarilla y mitad blanco. Sí. Cometieron un error municipal garrafal, porque La Casona siempre ha sido amarilla desde su inicio y está completamente remodelada. Entonces uno va al cine y supera todas las expectativas, porque la película está ambientada en los años 80. Entonces ver La Casona como era antiguamente es prácticamente alucinante, tanto por fuera como el efecto que se utilizó para verla en la antigüedad desde el interior. Claro. Aparte, conversaba con Álvaro Santi. Jorge Holguín tiene que haber estudiado muy bien la parapsicología para escribir esta película, porque tiene muchas realidades paranormales. Ya esto me refiero a que acontecimientos trágicos crean una entidad maligna. Entonces todo eso se ve reflejado en la película y yo la encontré prácticamente maravillosa. Aparte que Cañas, que es el actor principal, te transmite el miedo y era prácticamente ver reflejada una investigación paranormal en el interior. Sí, bueno, esta película es protagonizada por Gabriel Cañas y él hace el personaje de un carabinero que está de guardia durante una noche de toque de queda en los años 80, en pleno dictadura militar, y es llamado porque le notifican que se escuchan ruidos en esta casona, y él en una tarea absolutamente de trabajo se mete a esta casa
y ahí empiezan a ocurrir sucesos realmente increíbles. Yo cuando Holguín decía, bueno, él estuvo con nosotros el día martes en la función de prensa, él nos señalaba que para él era la película que había hecho con más terror, más terrorífica, y a mí me parece que está muy bien logrado. Yo me asusté, yo salté varias veces. Es interesante, está hecha en tiempo real, así es que uno está viendo en todo momento, digamos, lo que le está sucediendo al personaje, a Gabriel, y eso es muy interesante. Tremenda actuación, la música es de Horrortronic también, música de Jorge, incidental. La música es buenísima. Sí, así que está muy entretenida. A mí se me hizo muy corta. Eso es cierto, se hace cortísima. Se hace corta, sí, a pesar de que no es tan corta, se hace corta. Y mantiene en suspenso de principio a fin, sí. y te lleva por un camino, tú te haces una idea de qué es lo que está ocurriendo y de repente te das cuenta que no sabes nada. Jorge termina sorprendiéndote, de verdad tienen que ir a verla. Sí, y el final es absolutamente inesperado. Y ahí cuando la vean, no vamos a hacer más spoilers, pero cuando la vean van a entender por qué Jorge les decía que que de alguna forma esta película se hace sumamente contingente en la temática. Así es que es muy interesante. Yo 100% recomiendo, no es porque nos caiga bien el cineasta, así que realmente estuvo muy interesante este desayuno para la prensa. Conversamos con otros colegas. La película es altamente recomendable, está en Cinehoids, Cineplanet, Cinemark, así es que búsquenlo en internet, el más cercano. Un panorama increíble ahora para este fin de semana, sumamente recomendado. Tienen que ir a verla. Sí, ya. Vamos entonces ¿alcanzamos a saludar un poco al público o no alcanzamos? Sí, ya están escribiendo ya. A ver. Mira, Tamara González dice: chiquillos, una consulta, ya que ustedes todos lo saben. ¿Es recomendable ver la película estando yo embarazada? Muero por verla, pero no sé qué tan recomendable es. Saludos y abrazo para ustedes. Yo te diría que no, porque ya me asusté harto. Yo le diría que sí. No, tiene que animarse. Y después, ¿cuántos meses tiene después las contracciones? Se adelanta ahí en el parto. Una anécdota que contar después. La tenemos aquí no sé, entrevistada en el estudio. No es que te vaya a dar un infarto, pero yo sí salté de mi asiento varias veces. Y por eso te digo que yo no te la recomendaría. Como de mujer a mujer, te diría que no. Yo sí lo recomiendo. De hecho, a mis tours más paranormales que he hecho siempre iban mujeres embarazadas. Y me encargaba siempre, no bajaba la temática o la intensidad paranormal, sino que era todo normal y la gente lo pasaba bien. Siempre protegido, sobre todo en esos lugares, pero en el cine no debería, más allá del susto. Bueno, si sí, quiere en realidad, yo digo que no, tú dices que sí, ya. Vamos entonces a comenzar. Hay muchos saludos, pero tenemos que empezar a contarles un poco las historias de cementerios. Bueno, en Santiago de Chile hay varios cementerios. Los más conocidos son el católico, el cementerio general, el cementerio metropolitano y todos los cementerios parques, ¿cierto? Los cementerios parques. Que hay por todas partes ahora. Sí, y hay un fenómeno paranormal que se repite mucho en los cementerios parques. De verdad, yo tengo una anécdota ahí muy, muy intensa. Bueno, entonces vamos a comenzar conversando sobre el cementerio católico, en la primera parte del programa. Bueno, el cementerio católico yo diría que es mi némesis. ¿Por qué? Cada vez que yo en el año 2015 era parte del tour nocturno que se hacía en el cementerio. Ya. Y a mí, con lo que me gusta lo paranormal, que vivo 100% de esto, llegaba el día del tour y no quería ir. Era como un rechazo que me provocaba. Terminé descompensado, terminé cargado con alergias, enfermo, mi cara se veía más cansada, representaba más edad. Y cuando dejé de participar del tour, como que rejuvenecí nuevamente. Sí, yo les quiero contar que yo con la pasión que tengo por la historia y la arquitectura y por la cultura gótica, yo he entrado al cementerio católico y no tengo que irme rápidamente. A mí me expulsa la energía. Hace un par de capítulos con Vanessa, me parece, que mencionábamos que un cementerio es Tierra Santa, sí, es un terreno santificado. Y más el católico. El católico más, pero pasa que con el católico, que es un cementerio muy profanado por sectas y por brujos.
Por ejemplo, esa imagen que estamos viendo ahí Sí. pertenece al labriego. No sé si se puede congelar la imagen, Gonzalo. Ya, pertenece al labriego, está en la entrada del cementerio católico a mano izquierda. Es una estatua común y corriente, con la diferencia de que cumple muchos milagros. Pero no cualquier milagro, sino que milagros de trabajo y de dinero. La gente que quiere conseguir trabajo va hasta donde el labriego, le soba el bolsillo izquierdo, Ya. o sea, le soba la rodilla izquierda y consiguen rápidamente trabajo. Es ideal para quienes quieren postular y quedar en algún trabajo en específico. Y cuando quieren dinero, cuando están cortos de plata o le deben plata, van, les soban el bolsillo Esa es, por favor. y reciben el dinero. Es muy cobrador, siempre tiene ramos de flores. Ahí tiene un par de flores en particular, pero siempre está lleno de flores. Y es porque la gente va, le pide, él cumple y tienen que ir a dejarle flores. Le gustan las flores. Yo no tenía idea de esa leyenda. Y bueno, y adentro del cementerio también hay otros objetos o personas a las que se le puedan ir a pedir favores. Sí, no solo favores buenos, sino que también favores Tú dices que malignos. este cementerio está más cargado que el general por el tema de la cantidad de gente que va a profanarlo. Sí, muchas sectas. Hay una imagen, Gonzalo, de una virgen pintada en la muralla del cementerio católico. Esa es. Ya, esa virgen es conocida como la Virgen de los Sicarios. Está en la parte trasera del cementerio católico, justo al fondo, justo cuando termina ese pasillo siniestro. Ahí van brujas y brujos practicantes de magia negra, de necromancia, a hacer su santería, a pedirle algún favor para que se conceda algún trabajo de magia negra. Y también van delincuentes. Antes de delinquir, van, le dejan una flor para que su delito salga bien, no sean asesinados, no sean heridos y tampoco capturados. Es una parte extremadamente densa del cementerio católico. De hecho, el pasillo que se ve, el pasillo que se ve negro hacia el fondo, si la puedes poner, Gonzalo. En dicho pasillo que lleva justo a la Virgen Negra, ¿Sí? pasa que cuando uno está en silencio, en la noche se escuchan tacos de una mujer caminando por el segundo piso y llantos. Una mujer llorando, pero no es en teoría es una presencia femenina, pero no es una mujer, es una entidad maligna que se muestra como mujer, llora como mujer y pasea justo por el techo en el segundo piso y se nota de manera clarísima. ¿Eso te lo han contado gente que ha estado, las que cuidan de los... No, fui testigo cuando era parte del tour en el año 2015. Wow. Grupos de 30 a 40 personas, todos escuchando cómo lloraba esa mujer. No había nada preparado, no había nada galleteado, no habían actores, nada, simplemente tuvimos que tomar a la gente, tranquilizarlos y salir lo más rápido posible. Wow. Bueno, yo debo confesar que he tenido muchas ganas de conocer hacia los interiores de este cementerio católico y no puedo. No es que haya sentido nada en particular, porque mentiría. Es solamente una sensación como de macroenergía que me dice, detente, ándate. Y yo no soy miedosa, ustedes saben que yo no soy miedosa. No le tengo miedo ni a las entidades, ni a los espíritus, ni a nada. Entonces, no es una cosa que yo diga me da miedo entrar, es que como que es una cosa más visceral, energética, que es lo que conversábamos con la Vane Daroch, que ya no tiene explicación lógica, porque va más allá de una razón. No hay una razón por la que yo no pueda caminar, simplemente no quiero. Es como es un bloqueo. Es un bloqueo, sí, un bloqueo energético muy grande. ¿Y tienes más historias del cementerio católico, Carlito? Sí, si podemos avanzar en las imágenes, Gonzalo. Vamos al católico. Por favor. Bueno, ahí están las catacumbas del cementerio católico. Una de las gracias de este cementerio que a mí me encanta, ¿Ya? pero me hace daño también,
es que si uno va de día, hay pasillos en donde no vas a ver absolutamente nada si no prendes una linterna. Y es ahí donde uno entra y siempre te persiguen, te botan los floreros, te empujan, te tiran el pelo, ves hombres de negro, el famoso Hatman, entidades demoníacas, encuentras lápidas profanadas por sectas satánicas y muchas veces animales sin cabeza. Ay, pero por Dios. Bueno, quizás esa es la energía que nos expulsa con tanta fuerza. Ojo las mujeres que sean guapas y solteras, porque en una de las partes donde están las criptas del cementerio católico hay una entidad que se llama, le apodan el pervertido. ¿Ya? Porque siempre acosa y molesta a las mujeres que van solteras y ¿Ya? que él considere atractivas. Guapas, Ni claro. siquiera por un tema energético, sino atractivas en un tema físico. Y las molesta si es una entidad negativa, no es una entidad positiva. Y da bastantes problemas y se manifiesta no de noche, sino que a plena luz del día. ¿Qué les parece, amigos? ¿Se atreven las solteras, se atreven a ir a dar un paseíto algún día al A cementerio? buscar su peor en nada. Del más allá. Fantasmal, sí. Un demonio incubo. Claro, bueno, pero es nada, po, la necesidad uno nunca Sí. sabe. Bueno, el otro cementerio que, bueno, si pudiéramos ir un día sería increíble, Carlos, hacer algún ejercicio paranormal. A lo mejor lo podríamos ir a preparar. En el católico me tienen un poquito vetado. Tendríamos que Sí, me he portado mal en ese pasarte cementerio. disfrazado. Sí. Tendría que ponerte sombrero y así. Sombrero. Lente. Sí. Mira, ahí esa es una foto de las criptas. No se logra apreciar bien en la fotografía, pero es la tumba de una niña y es una de las pocas fotografías post-mortem Ujú. que hay en Chile y la tiene el cementerio católico. Recordemos que antiguamente, en la época colonial, victoriana, a principios del siglo pasado, tomarse una fotografía era completamente un lujo, Sí. un lujo que no se podían dar las familias. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Para mantener el recuerdo, muchas familias, la única oportunidad que tenían para fotografiar al ser querido era cuando fallecían. ¿Y cómo lo hacían? Vistiéndolos, adornándolos y poniéndolos en posiciones de tal manera que parecieran que estaban con vida. Ujú. Y es una fotografía post-mortem de una niña no más allá de 3 años. Sí, bueno, y también la fotografía post-mortem tenía fines legales para temas de herencia, así es que tenía hartas aristas además del recuerdo familiar. Yo no sé qué tendría que hacer energéticamente para poder caminar más allá de la entrada del cementerio católico. Pueden ir y siempre con respeto y bien protegidos. Yo he terminado con arañazos del cementerio católico, sangrando de nariz, con manos marcadas en la ropa. Sí, he terminado bien mal. La actividad paranormal Es que tampoco me porto muy bien adentro, que Bueno, digamos. entonces no te quejes. Me he metido adentro del nicho a hacer psicofonía, entonces ahí está. Bueno, también, pues, también. Así que si van, no hagan eso. Oye, a todo esto hay un cementerio que es sumamente conocido, es el cementerio de Playa Ancha, en Valparaíso, que es un cementerio que también tiene hartas anécdotas paranormales. ¿Tú lo has trabajado ahí, Carlos? Hice una psicofonía en el cementerio de Playa Yo fui Ancha. una vez a pasear, Una psicofonía ¿ya? me salió espectacular, no es porque la haya hecho yo, Ya. se la hice a Martín Busca, el ¿Quién es hombre Martín que hizo Busca? Pacto con el Diablo. Me parece que había una fotografía por ahí y salió espectacular. Desgraciadamente me la borraron de Facebook. ¿De verdad? Lo hicieron a propósito. Sé quién fue, pero no voy a dar el nombre. Pero ya sabemos, Sí. Y ya sabemos quién es. fue una psicofonía realmente espectacular. ¿Quién La es, vieron miles de personas en Chile. ¿Quién es este personaje? Cuéntame un Martín poquito. Busca hizo pacto con el diablo ¿Ya? para hacerse rico de la noche a la mañana, ¿De qué año estamos hablando? a principios del siglo pasado. Del 1900. Sí. ¿Ya? Hace pactos con el diablo para hacerse rico. La cosa es que cuando él fallece, burla este pacto porque deja heredado, estipulado, que su tumba tenía que ser completamente de mármol, jamás podía tocar el suelo
y tenía que tener patas de león en cada uno de los extremos de la tumba, y uno la visita, la puede ver, tiene rayada cruces, va gente y le deja monedas. Es bastante denso el lugar. Esa simbología de las patitas de león y de estar en el aire, también ustedes pueden ver ese tipo de tumba en el cementerio general. Sí, están en todos los cementerios. Sí, en el aire. Hoy están hablando del cementerio de Bajos de Mena, lo conozco. Tiene lugares muy cargados energéticamente. Sí, oye, no lo conozco. Hay que ir, es bastante bueno. Y cuando tú fuiste a hacer esta psicofonía, ahí está la tumba de Martín Busca. Esa es la tumba. Ahí está con las patas de león. Siempre tiene monedas encima, pero la gente es un poquito amarrete, le deja monedas de peso. Que ya no existen en todo caso. Siempre tiene monedas de 10, monedas de peso. Se las deben robar. Justamente. Y van a pedirle favores porque él burla este pacto con el diablo. Claro. Entonces la razón por la cual está en el aire es por eso, es porque así él pretende burlar su pacto y no entregarle su cuerpo y su alma al pacto que realizó en vida, ¿no? Es la manera más fácil de burlar un pacto con el diablo. Son dos maneras, la segunda forma es un poquito más complicada de lograr. Esa es la más fácil. ¿Cuál es? La segunda hay que simular un velorio. Tienes que simular tu velorio y tu entierro estando con vida. Para que se olviden de ti. Exacto, para burlarlo. Wow, no sabía eso, pero eso es fácil de hacer. Eso es muy fácil de hacer. Está en un lugar especial, porque se ve ahí como que está muy custodiado. Está en la parte histórica del cementerio. Y este caballero se hizo rico, es verdad que se hizo rico del día de un día para otro. Era una persona completamente pobre y mira la tumba, es una tumba de lujo, de mármol. No solo donde está sepultado a él, sino que los pilares, toda la estructura de su mausoleo es completamente de mármol. ¿Y eso se ve o esa foto está alguien que entró? No, se puede ver, uno puede entrar, no tiene en la parte posterior. ¿Ya? Y en la trasera uno puede entrar, hay libre acceso. Ah, perfecto. Por eso que la gente le puede ir dejando las moneditas. Sí. ¿Y será milagroso, como dice? Yo creo que sí, porque siempre tiene cruces. Bueno, lo protegen también haciéndole cruces en el mármol. ¿Qué significa eso? Es para evitar que se le acerque el amigo. Cierta persona. Sí. Sí. ¿Tiene más historia del cementerio? Impuestos internos. También. Paranormal, sí. La policía del alma. La ayuda. Sí. Oye, yo fui una vez, me invitaron el año pasado, hice un tour. El lugar es espectacular, pero tiene también una vibra un poquito extraña, a pesar de que está al aire libre, que le llega mucho sol y viento, que son energías que van limpiando el espacio. Hay lugares donde hay unos ciertos pasillos que son un poco tenebrosos. Sí, de hecho, otra de las historias del cementerio de Playa Ancha es que de la mitad del patio histórico a la mitad trasera, por donde entra el cementerio ruso, si no me equivoco, y el patio trasero de los niños, pero el patio de tierra, no la parte bonita, sino que es más similar a la foto que estábamos viendo recién, hay una novia que se manifiesta, y de hecho cuando la gente visita el recorrido, le piden a las parejas, a los que van en parejas, que se separen, no pueden andar juntos ni de la mano, porque eso altera a la presencia de la novia. Se pone celosa. Se pone agresiva. ¿Le traerá malos recuerdos de la vida? Yo creo que sí. Por eso se manifiesta de manera negativa. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Yo creo que el poder del amor puede trascender perfectamente este plano. Sí. Si el amor no quedó bien concluso, esa historia. Así es. Incluso amores de vidas pasadas se puede dar. ¿Y el cementerio de Concón, Carlos? El cementerio de Concón. Hay una imagen por ahí. Ese es el cementerio parroquial de Concón. Está en un cerro. Es un cementerio ese no lo conozco. Pequeño. Yo lo conozco desde pequeño, desde niño, porque tengo a varios familiares por ahí cerca de la tumba de Víctor Navarro. Ya. De hecho, veo esa tumba y me dan ganas de hacer negocios. Ya voy a contar por qué. La tumba de Víctor Navarro, este personaje murió en la década de los años 20, fue un personaje importante, histórico de Concón. ¿Ya? También se habla de él
por el hecho de que hizo pactos con el diablo, por eso su tumba es tan alto. Él está sepultado en el arco. O sea, que esta distancia que en vez de patas de león hizo dos tremendos pilares. Está totalmente en altura. De hecho, debajo del travesaño se ve una mancha de aceite que es parte de la descomposición de Navarro. ¿Y cómo puede ser? Se descompuso de tal manera que todos sus fluidos, todos sus gases traspasaron, y de hecho se logra ver en la fotografía. ¿Esa mancha es de su cuerpo? Sí, de hecho es ideal para aceite humano, pero ya está seco, por eso decía el tema del negocio. Sí, pasando el dato ahí si alguien quiere aceite humano. Ay, te pasaste, pero ¿cómo debe ser hediondo el aceite humano? Si está podrido. Pero hace milagros en la piel. Y esa tumba, pero se supone que él está dentro de un cajón y dentro de cemento. Sí, sí. ¿Y cómo pudo haber pasado eso? La descomposición debe haberse hinchado tanto, que todo el líquido que botó terminó traspasando el concreto. Pero estamos hablando de un cuerpo que lleva más de 100 años enterrado. Y hasta el día de hoy está así. Yo conozco este cementerio desde los 4 años y fui hace un par de meses. ¿Ya? Y todavía sigue estando intacta la mancha. Pero eso no es todo, sino que antiguamente la tumba de Navarro tenía un túnel. Y en ese túnel siempre se ha contado la historia de un culebrón que no mide más allá de 1 metro de longitud, de largo, ¿ya? Con cabeza de culebrón, pero el rostro muy similar a la de un humano. De hecho, se cuenta que el rostro es como de un hombre, y otras personas dicen que el rostro es como de un niño. Debajo de esa estructura que es como... son los pilares más el ataúd, ¿abajo hay algo subterráneo? Sí. Hoy en día está tapado el subterráneo, pero antiguamente uno se veía el subterráneo. De hecho, cuando íbamos al cementerio siempre jugábamos como a tratar de entrar al subterráneo, pero hay una parte, llegaba una parte que uno no veía más allá, entonces era imposible seguir avanzando. Y ese culebrón no solo custodia a Navarro. ¿Y eso funcionaría como es una esfinge? ¿Es una estatua? No, es la leyenda de un culebrón, de carne y hueso, que se traspasa por los subterráneos del cementerio, y según la leyenda, lo que cuenta la gente de Concón es que ese culebrón se alimenta de los cuerpos que van llegando al cementerio. Eso es parte de la leyenda. O sea que debe haber más de un Navarro. Debe haber más de una serpiente, porque para que se vaya reproduciendo en el tiempo tiene que ser con un nido. Misterios de la criptozoología. Criptozoología. Exacto. Chuta, ese es un tema que tenemos que tomar en un capítulo especial en otro momento, porque ahora sería imposible empezar a desentrañar esos misterios, querido. Oye, saludemos un poco al público. ¿Qué nos estará contando el público? Yo estoy ansiosa de saber si tienen alguna historia que nos puedan contar. La Carito nos cuenta de una historia de ahí, sí, que hace mucho calor aquí adentro del estudio. Ya, vamos entonces a saludar mientras tanto a nuestro auspiciador. ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, les queremos contar que este programa cuenta con el auspicio de Rosa Vintage, que es una tienda de ropa, de vestuario de hombre y mujer, que tiene sus locales en Barrio Italia y en el barrio Bio Bio. Ahí están viendo la publicidad de su marca. Pueden visitarla en San Isidro 2208, local 77, y en Caupolicán también, en el galpón de Caupolicán. Oye, va a visitar una tienda de hombre, ¿eh? Sí, Así que voy a pasar metido ahí. El otro día fuimos a... Me regaló suspensores que han dado para todos lados con ellos. Sí, hermosos suspensores. Totalmente retro. Sí, y a mí siempre me están regalando ropa hermosa, y esta noche esta blusa que estoy usando con estrellitas es de Rosa Vintage. Si ustedes quieren estar estilosísimos y encontrar moda de todas las décadas, pueden encontrarla en Rosa Vintage. Yo les recomiendo que vayan, las va a atender un estupendo team de vendedores que son muy amables. Oye, Conita Fuentealba dice: hola, yo tengo
abuelos en el Metropolitano. Quédense hasta el final porque les voy a contar algo muy desagradable del cementerio Metropolitano. Vamos a seguir con los saludos entonces a la gente que me está preguntando por esto que está acá. Esto es un kokoshnik, es una interpretación moderna de este accesorio para la cabeza de origen ruso, y es un accesorio con el cual hice una sesión de fotos en las primeras semanas de enero, que pertenece a Punta con Hilo. Y le quiero agradecer porque ya voy a tener que publicar las fotografías con este hermoso accesorio. Y si quieren conocer su trabajo, pueden verla en Instagram, en @puntaconhilodesign. Es un kokoshnik rojo con rosas, con perlas, con accesorios, muy bonito. Yo cuento con el apoyo de varias marcas que siempre me están regalando o facilitando accesorios para diversos eventos y actividades que hacemos con Carlos y en forma privada. Así que muchas gracias. Esto es un kokoshnik, para que ustedes lo vean. Esto se saca así. ¿Ven? Es como una corona sumamente cómoda y ergonométrica. Es una joya de diseño de Punta con Hilo. Y la traje esta noche para agradecerle, porque pronto voy a subir la sesión de fotos con este hermoso diseño. Bueno, vamos entonces ahora a conversar un poco sobre otro cementerio que nos apasiona mucho. ¿Cuál es? El cementerio general. ¿Por qué nos apasiona tanto, Carlos? ¿Qué es lo que te gusta del cementerio general? Partiendo por su historia, su patrimonio, arquitectura, leyendas, y porque fue mi fuente de trabajo durante por lo menos 2 o 3 años haciendo turismo nocturno en el cementerio general. El cementerio general sí, es una empresa que no puedo mencionar el nombre, pero conocida por hacer rutas paranormales. El cementerio general, pero bueno, para empezar, para quienes no lo conocen, no son de Santiago o de Chile, es un museo abierto, porque durante muchos años y hasta el día de hoy se encomendaban con notados artistas a la gente que podía hacerlo la creación de obras para conmemorar sus deudos. Entonces hay una cantidad de obras de premios nacionales de arte increíble adentro. Ya sabemos la historia de que han sido robadas muchas, pero también hay otras que se mantienen, y además es importante porque alberga una cantidad importante de gente importante de la historia de Chile, presidentes y personas que han contribuido al desarrollo del país. Gonzalo, ¿puedes congelar la imagen donde salen las 4 vírgenes y detrás de fondo se ve la fachada? Bueno, el cementerio general es una obra de Bernardo Higgins, para quienes no lo saben, y se inauguró el 9 de diciembre de 1821, así que está a punto de cumplir 200 años. Sí, hay mucha gente que cree que el cementerio católico es más antiguo que el general, y no, eso es posterior. Es un error. Y ya les voy a comentar por qué. Aquí, deteniéndome en el cementerio general, no me quiero involucrar mucho en el tema de las leyendas e historias paranormales, porque creo que hay que hacer un hincapié en parte de la historia del cementerio general. Claro, el católico fue hecho en 1883 y el general en el 1821. Tienen hartos años de diferencia. ¿Tú sabes por qué nació el católico? Pero cuéntamelo, sí, lo sé, pero cuéntamelo. Por un enojo de la iglesia. Ahora, si ustedes se fijan, está el cementerio general al medio, está el cementerio católico al lado derecho, desde la posición en la que estoy, y al lado del izquierdo, esa imagen si la puedes congelar, por favor, y al lado izquierdo del general está el ex hospital San José. ¿Tú sabes por qué se daba eso? No estaban ubicados porque sí. Antiguamente, en la época colonial, por norma sanitaria, siempre los cementerios y los hospitales tenían que ir atrás de la población. ¿Y donde terminaba la parte más poblada de Santiago? Era justo donde estaba la chimba. Claro que sí. Antes del cementerio Cerro, o sea, del Cerro Blanco. Lo que pasa es que la ciudad se dividía hasta el río Mapocho. Entonces la chimba era la parte, lo último donde empezaba, digamos, la pobreza de la ciudad. Sí, de hecho la chimba en quechua, si no me equivoco, significa los del otro lado. Claro.
porque del río Mapocho hacia Plaza de Armas estaban los más adinerados de nuestro país. Ahí estaba el eje cívico importante, estaba la catedral, estaba la casa del gobernador y todas las oficinas importantes. La Quintrala también. Habitaba. Eso fue mucho tiempo atrás. Bueno, si ustedes se ponen en el eje de la avenida La Paz, es relativamente cercano todo, porque la idea era que lo que pasa es que estamos hablando de 200 años atrás, donde cualquier enfermedad, cualquier epidemia era mortal. Entonces había que sepultar rápidamente a la gente que iba muriendo en los hospitales para evitar contagios. Por eso iban detrás de la población. Claro. Ahora, deteniéndome en la fachada, está llena de simbolismos y ocultismos. Por ejemplo, las 4 vírgenes, las 4 mujeres que están ahí siempre me preguntan, oye, ¿qué significa? ¿De qué años son estas vírgenes? No son tan antiguas. No, hace como unos 20, 30 años atrás, en el año 92 aproximadamente, son bajadas al suelo, porque ya estaban en las 4 puntas de la fachada del cementerio general, estaban arriba, en lo alto, y por cuidado, por precaución, como estamos en un país sísmico, fueron bajadas a tierra. ¿Ya? Se han ido deteriorando, se han robado algunas partes, y representan las 4 virtudes de la teosofía, que son la lealtad, la justicia, entre otros. Ahora, la fachada del cementerio general fue mandada a hacer pro rego luco, no es porque sí. A finales del siglo pasado, de la época colonial. Más adelante, Gonzalo, hay fotografías antiguas del cementerio. A finales de la época colonial estaba la disputa en nuestro país por normas sanitarias y de la salud de los hospitales para muertos, o las Leichenhaus, como tenían las corrientes alemanes. No soy bueno para el alemán. Yo tampoco. No, menos. Ahora, ¿por qué hospitales para muertos? Porque se daba mucho que se creía fallecida una persona y resulta que no estaba fallecida y despertaba al tiempo después. No habían avances médicos. Entonces, la idea era que cuando alguien supuestamente había fallecido tenía que pasar primero por el hospital para muertos, y cuando se comprobaba que estaban fallecidos podían ser sepultados. Pero se demoraron alrededor de 20 años en la construcción de la fachada del cementerio. Cuando terminan de construirlo ya habían avances médicos y nunca pudo funcionar como un hospital para muertos. Desde ahí hasta el día de hoy siempre ha funcionado como oficinas del cementerio general. Ahí llegaba el tranvía. Que eso es a la entrada a la izquierda. Sí, justamente por la Avenida de la Paz. Ahí llegaba el tranvía de la muerte. ¿Por qué? Porque el tranvía tenía justo un paradero en los costados de la plaza de Avenida de la Paz, y se le conocía como el tranvía de la muerte porque llegaba al cementerio, o del 8 infinito, porque las líneas del tranvía formaban un 8 y se les dimensionaba como el infinito, el símbolo del infinito. Han sido caballerizas de carabineros, han sido estacionamiento para ambulancias que abastecían al ex hospital San José, al Roberto del Ríos, y así una serie de anécdotas en torno a la fachada del cementerio. Bueno, hablando de la fachada, ¿tú nos quieres contar que esa plazoleta que recibe, que no es una plaza de reunión en realidad? No, es un cementerio. Es exactamente, yo creo que calle. Eso poca gente lo sabe. Ahí hay 2.000 restos sepultados bajo del monumento a la mujer aclamando al cielo. Sí. Y esas 2.000 personas son las 2.000 personas que fallecieron completamente calcinadas en el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús. Exactamente. Así que ese recibimiento de esta plaza abierta que es tan bonita tiene una connotación bastante sentida. Yo tengo una duda, muchachos, y me ha gustado bastante cómo han abarcado esto de las historias de los cementerios, pero me llama la atención algo respecto al cementerio general. Tú señalabas que tenían diversas entradas. Sí. Y hay algo que me llama la atención de este cementerio en sí, que es el clasismo que hay en las tumbas, la historia que hay en ese sentido, las construcciones y también las divisiones que hay en sí. De hecho, en los tours yo lo comentaba, hacía un hincapié en eso. La parte delantera, la parte histórica, estaban las personas ricas, que no solo tenían el gusto de fallecer, sino que tenían el gusto de construir edificios que eran más que mausoleos, eran verdaderos edificios de mármol, completamente de lujos. Después del Cristo de los ricos venía el patio en donde estaba la gente de plata que fallecía y tenía para levantar algo en alto, pero no para construir un mausoleo como ese.
Y en la parte trasera están los que no tienen dinero. Los patios. El patio que siempre está abandonado, que nunca limpian, que está el pasto quemado. Entonces se nota mucho el clasismo. O sea, la necrópolis es exactamente descriptiva a la ciudad de Santiago. Sí, de hecho la discriminación era tal que cuando se crea el cementerio general solamente podían ser sepultados personas que profesaban el catolicismo. La fe católica. Protestantes, porque ahí estoy justo en el patio disidente. Sí, de hecho, sí. hay un mito del cementerio general. Si puedes devolver, Fakir, te iba a decir, Gonzalo. ¿Cuál imagen? La que está anterior. la que salgo yo señalando una tumba. Espera un poco. Hay un mito del cementerio general de que hay un Frankenstein. Sí. Y no es un mito, es una realidad. De hecho, en la foto salgo señalando la tumba de Frankenstein. Está justo en el patio disidente, en el mismo pasillo donde está Juan Canut, más conocido como por los evangélicos y protestantes como el nombre que deriva El de él, cementerio de los disidentes fue mandado a hacer en 1854 porque no había un lugar físico donde enterrar a la gente que no profesaba la fe, pero se demoraron, imagínate cuántos años, casi más de 30 años en... Justamente por eso se crea el cementerio católico. Cuando se divide el catolicismo del cementerio de general, se crea al frente el cementerio católico. Bueno, dentro del cementerio general, que como a la gente que no lo conoce, yo les contaba que es un museo al aire libre, que contiene una cantidad de lugares hermosos con obras de arte y además con mucha arquitectura, desde neoclásica, hay cosas egipcias, hay cosas también inspiradas en México. ¿Qué más hay interesante? Egipcias, mayas, aztecas, y tumbas judías, tumbas masonas. El patio disidente hay mucha simbología. Es tristemente conocido como ser el patio de las brujas. Sí. Porque justo en la calle San José está la puerta de las brujas que no tiene guardias, es la única puerta que no tiene guardia y que cierran más tarde. Entonces entran las brujas. Hay una bruja que una vez tuve una polémica con ella en la red, en el matinal de la red. No voy a mencionar su nombre, pero se dice que es medium, que es blanquita, y resulta que es sumamente oscura. Los guardias del general ya no la pueden ver. La han echado tantas veces que cuando la ven la dejan tranquila porque no hace caso, vuelve a ir una y otra vez y se va al patio disidentes a trabajar a fallecidos. Para los que no lo conocen, el patio de los disidentes está entrando al cementerio por la entrada de la avenida Sañartu, está hacia la izquierda, tienen que caminar por el primer pasillo y hay un portal que divide, se entra en otra dimensión también, da una cosa también bastante histórica y encantada porque es otra energía la que hay ahí. Es increíble cómo uno se transporta la energía en el tiempo y está casi la mayoría de las tumbas tienen estas cunas, estas cunitas de fierro. Sí. En la mayoría de las... Es como ver un cementerio inglés, cementerio europeo. Sí, que uno ve en las películas de terror, sí. Yo te quería hacer una consulta también, Carlos, al respecto. Hace poco se encontró restos en un lugar donde guardan cadáveres de gente que no le han pagado las cuotas por tumbas. Se encontró la tumba de un entrenador histórico de Colo-Colo. Lo llevaron al mausoleo y se dice que en una canción una persona había sufrido una maldición por este técnico que se sintió, que era de origen húngaro y que se sintió ingrato acá en Chile. No sé si sabías eso al respecto. No conocía esa leyenda. Que era la leyenda de Francisco Platko. No la conocía. Lo vamos a investigar. Me estoy enterando recién. ¿Por qué te comento? Porque no solamente en el tema político, histórico, clasista, sino que también en ese tipo de cosas mundanas como es el deporte también pasan este tipo de cosas y me llamó bastante la atención cuando lo escuché. Está Pinto también en el general, hay hartos deportistas. Sí, porque están los mausoleos de todos los gremios que ustedes se pueden imaginar, de futbolistas, de médicos, de bomberos, de actores también, lecheros, suplementeros. Sí. Hoy María José Aguilera dice: mi papá está en el Huerto San José, en el cementerio general, un patio clásico de la historia paranormal en nuestro país. Sí. Sobre todo vinculado al dentro de los lugares más clásicos de peregrinaje, hay uno que la gente me mencionó mucho durante la semana, que es donde está la Orlita, que es la novia que está enterrada
está a la entrada al medio, ¿cierto? A la entrada por cementerio. Por Sañarto. Sí. No, Sí. No, por cementerio. Sañarto Esa estaba entrada- por Roberto del Ríos. Es por Recoleta. Sí. Por Recoleta. Bueno, Orlita, esa historia es bastante triste. ¿Eh? Hay tres teorías de las que ustedes a lo mejor han escuchado que se manejan de cómo murió. Esta es una niña que dicen que murió en el altar, rodando por la escalera en el momento en que se estaba casando. Otra que murió de un infarto durante su boda. Y la otra es que es una niña que murió joven de una enfermedad cardíaca y su madre la enterró de blanco con su vestido de primera comunión. Esa es la imagen real de Orlita. Sí. Es del año 40 y algo, del año 49. Esas fotos del año 49 cuando ella falleció. Sí. Bueno, Orlita es una mujer que existió, es una niña que murió no se sabe cómo, pero sí se sabe que estaba vestida de blanco. Por eso le decía a la novia, porque su madre la vistió de blanco y la sepultó en un ataúd de cristal, de vidrio en realidad. Durante muchos años yo no lo alcancé a ver, Yo tampoco. pero la gente iba al cementerio, se dirigía a la tumba de Orlita y podía verla. Ella Sí. estaba embalsamada, Sí, vestida de blanco. Por eso, como dices tú, la gente empezó a rumorear de que era una novia. claro. Pero era una niña con su vestido de la primera Una comunión. adolescente de 17 años falleció. Y la mamá iba todos los días domingos a peinarla, pero después de que falleció, tiene que haber también coincidido, yo no sé cuántos años dura un embalsamamiento, pero al parecer se empezó a descomponer drásticamente su cuerpo y en el cementerio decidieron cambiarla meterla dentro de un nicho. Y la puerta, que era de vidrio, que está ahí, la pintaron y la sellaron. Porque se convirtió en un lugar de peregrinaje para pedir mucho por penas de amor, para que las bodas salieran de buena forma. Y también los niños, los colegios empezaron a pedir cuando tenían problemas con las notas. La historia dice que, o sea, como dentro de todas las historias que se habla de ella, al parecer su madre obligó a esta niña a casarse con una persona adinerada y ella no estaba de acuerdo con esto y ella falleció en el camino a la iglesia. Y la mamá de esta chica, hace 10 años después de que ella falleció, publicó en el diario un obituario muy bonito. Eso lo vamos a mostrar. Un obituario donde sale Orlita y ahí está. Eso fue publicado en el diario. Y es Orlita Romero Gómez y le dedica las sentidas palabras de mucho amor a esta niña que falleció en el año 49. Estamos 47. hablando una época donde no había amor. ¿Vos te imaginas lo que significaría que hoy en día estuviera a la vista y paciencia de todo el mundo? No, Estaría sería lleno de gente sacándose sí. selfie. Sí. Ah, tienes razón. Sí, así que fue una decisión muy sabia del cementerio El cementerio general. cerrado, no, además que ese, por respeto a su memoria, es posible mantener un cadáver en descomposición a la vista. Bueno, yo conozco otra tumba donde está el ataúd a la vista, pero está abajo en una bóveda. Y es un ataúd de madera, entonces no se puede ver el cadáver. Esta chica es Orlita, y dicen que es una persona muy cumplidora. Y su tumba está llena de peluches, de regalitos, de flores, De rayados. de rayados también. Tanto así que rayan las tumbas vecinas. Sí, porque ya no queda espacio. Sí. Ella es la Orlita. Oye, Álvaro Skipper, que nos ve, de investigador paranormal español, amigo también, dice, de ahí viene el peinar la muñeca. Bueno, yo he escuchado. Y también dice que es por la madrastra. Entrar a picar también. No, es por los títeres. Sí, por la madrastra. El entrar a algo picar así. también tiene un origen de cementerios que tenía en relación a los ataúdes gigantescos que se llaman bombos, que sepultaban a las personas 10 XL, que son unos ataúdes pero gigantescos, uno que si no los ven personas jamás pensaría que existen. Entonces cuando tenían que sepultar y veían que el nicho
no cabía el ataúd o que la tierra, el hoyo que habían hecho era muy pequeño, que es lo que tenían que hacer, entrar a picar para agrandar el descanso. Qué horror. Bueno, entonces esta chica Arlita, que es conocida como la novia, falleció el 13 de abril de 1943, el día que cumplió 17 años. Y le decían la novia porque, como les contaba, fue enterrada con su vestido de primera comunión y en símbolo también de su pureza. Yo he ido a verla y no se ve nada. No hay, solamente está roto el vidrio, por ahí los niños les meten sus cartitas, pero no. Si querían ver a la novia, ya no se puede ver. Hace muchos años que la encerraron en un nicho. Oye, una anécdota paranormal del cementerio general. En el pabellón 50, una vez guiando un tour, en donde teníamos que apagar todo y hacer psicofonías, y luego una prueba individual que había que recorrer la manzana del pabellón 50, donde no se veía absolutamente nada. Yo como guía tuve que irme primero y esperar por lo menos unos 40 minutos solo en el otro extremo del pabellón 50. Esperando a la gente. Que todos dieran la vuelta. Estamos hablando de tours de 40 a 50 personas. Y en un momento estaba esperando yo, siempre nos agarraban para el deseo con sombras, silbidos, gritos alrededor de nosotros. El otro guía y yo ya estábamos acostumbrados a estos hechos, y en una oportunidad viene una joven a punto de doblar por donde yo estaba y da un grito. Y cuando se acerca a mí, le pregunto qué le pasa. La joven venía llorando. Me dijo, me tiraron el pelo. Yo le dije, ¿quieres seguir avanzando o te quedas conmigo? Porque tenía que darse la mitad de la vuelta todavía. Tenía que pasar por la parte peor del pabellón 50. Ella siguió avanzando para reunirse rápidamente con sus amigos. Cuando pasan todos y me acerco al grupo, no era solo que le habían tirado el pelo, sino que la niña tenía un mechón de pelo en su mano. Entonces fue tan brutal el tirón de pelo que le arrancaron parte de su cabellera. Y ella cuando ella se toca, se da cuenta que le habían arrancado su cabello. Wow, qué miedo. Bueno, yo por eso que nunca te he acompañado a ningún tour nocturno, Carlos. No es porque no confío en que eres un buen host para tus tours. Es que me da mucho miedo que con tu desafío al más allá se enojen, molestemos a las entidades. Sí, pero igual me ponía freno cuando veía que ya había mucho peligro. Trataba de poner. Yo quiero preguntarles a ustedes ahí que nos están viendo, ¿les ha pasado algo? Escríbanos, cuéntenos, porque a nosotros nos han pasado varias historias y las queremos compartir con ustedes. Ya, les quiero contar otra historia que es de una nimita, y a esta altura muy conocida, que es la Carmencita, que está por la entrada por Recoleta, casi en la entrada. Está muy cerca, ¿o no, Carlos? Sí, está como una casi vecina de La Orlita. De La Orlita, sí, está muy cercana. Bueno, Carmencita es una mujer que se llamaba Margarita del Carmen Cañas, y murió en el año 49 a los 37 años. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando esta mujer muere sin familia en Santiago, es enterrada en su bóveda hacia abajo. Y como no tenía visitas, un panteonero, de la gente que cuidaba se dio cuenta que estaba abandonada y puso un tarrito diciendo que había sido una niña asesinada, la que yacía ahí, que había sido violada y asesinada, y que si no se juntaba el dinero, le iban a tener que sacar a la fosa común porque no estaba pagada la tumba. Entonces, por eso que hay una leyenda urbana de que es una niña de 9 años que fue asesinada, pero eso no es verdad. Y bueno, y cuando se supo de esta estafa, la persona fue cesada de funciones en el cementerio y se empezó a investigar, porque la gente del cementerio quedó con la duda de quién estaba en ese lugar, y investigando llegaron a la historia real, que es de esta mujer que se vino muy niña del campo a Santiago a trabajar, y sin tener estudios ni redes de ayuda, se puso a trabajar en la prostitución. Y bueno, ella llegó de 21 años a Santiago en el año 33, y tras de 14 años de ejercer la prostitución en Santiago, conoce al amor de su vida, que era don Julio Marín Alemán, que era un prominente santiaguino, que era un notario, un hombre muy pudiente. Y se enamoraron, y este caballero dejó a su familia por culpa de esta mujer. El problema fue que al poco tiempo de que lograran abandonar su familia y lograran vivir juntos, esta mujer se enfermó y se murió
con un shock por la anestesia. Así es que no lograron consumar su amor, ni hacer una familia, ni todos los planes que ellos tenían. Por eso es que la tumba quedó abandonada, porque el hombre tampoco se podía hacer cargo, porque me imagino que volvió a su familia y a su... Tiene que haber sido un escándalo en la época, que un notario abandonara a su familia por irse con una prostituta del campo, ¿no es cierto? En los años 40, imagínense. Oye, Eva, en honor del tiempo, contémosle a la gente lugares que no sabían que fueron cementerios. Ah, sí. O quizás sí. El tema que les quiero contar sobre la Carmencita es que ella es una persona que hace favores especialmente cuando no tienen trabajo. Y la gente dice que es muy cumplidora, la gente es muy devota. Y según las estadísticas del cementerio, dicen que alrededor de 6 personas por hora van a dejarle regalos y ofrendas. Así es que una de las animitas más la importantes, Carmencita, no solo del general, sino que de Chile. ¿Y por qué santa? Porque al parecer con esta muerte tan trágica, cuando había encontrado el amor, purgó su pecado de haber sido prostituta y se le elevó al estatus de santa. Pero ojo, santos populares, porque exacto, la iglesia no está santificada. O sea, estas personas como santos. Exactamente. Sí, son santos para el pueblo. Dos lugares que no sabían, o quizás sí, que fueron cementerios, o lo siguen siendo. El primero, un atractivo turístico de Santiago Centro, el famoso Cerro Santa Lucía. A los pies del Cerro Santa Lucía eran sepultados en la colonia todos aquellos que eran protestantes, eran disidentes, no profesaban el catolicismo, como en el cementerio general. Solo se sepultaban a católicos, que es lo que hacían, los sepultaban a los pies del Cerro Santa Lucía. Hay más de 2.000 personas fallecidas en el cerro, o sea que están sepultadas en el cerro. ¿Sabes qué imagen es esa? No, y no quiero saber, parece. Cuando vayan por la autopista Costanera Norte, kilómetro 20, sepan que ahí en la época colonial fueron sepultados miles de personas que murieron de cólera, de tifus y también de tuberculosis. Eso fue cuando ya no daba más abasto el cementerio general. ¿Cuándo fueron descubiertos? El año 2003, cuando construyen la Costanera Norte. En las excavaciones. Kilómetro 20, recuérdenlo. El otro lugar donde se dejaban cadáveres era en la catedral. Sí, bueno, y en la Plaza de Armas también. Sí, para que la gente los reconociera. Los dejaban en las iglesias se utilizaban mucho. Los dejaban en las escaleras para que la gente los reconociera y después los enterraban. Eso mismo te quería consultar, porque yo tenía entendido que cuando se inaugura el cementerio general, como bien señaló Eva, en 1821, ahí O'Higgins tuvo un problema con la iglesia porque él abolió eso de la clase noble enterrar a sus parientes en las iglesias. Sí. Y eso también trajo los problemas consigo. Y aparte que también los cementerios en esa época, por lo que tengo entendido, eran muy pero muy clasistas con la gente. Sí, demasiado. De hecho, en el servicio médico legal en los años 70, cuando una mujer no quería, o más que la mujer, la madre no quisiera tener al hijo porque la familia era clasista y no concebía el hecho de que haya quedado embarazada fuera del matrimonio, iban a dejar abandonados a los bebés afuera del servicio médico legal. Y lógicamente fallecían. El servicio médico legal se hacía cargo durante un tiempo. Cuando ya no daba más abasto, lo iban a dejar al cementerio general. Y en la parte trasera, cerca de la Fayette, del patio San José, del huerto San José, están los niños NN, los que no eran reconocidos. Ahora, un dato importante: todos aquellos que tengan familiares fallecidos sepultados en el cementerio metropolitano, sepan desde ya que dicho cementerio tiene el récord, triste récord, de ser el camposanto más profanado por brujos y por sectas satánicas. Van, recolectan osamentas, cráneos, huesos, piernas. El cementerio no se hace cargo o nunca son descubiertos, o bien dejan entierros de vudú para hacerle daño a alguna persona, o incluso evitar que una persona enterrada pueda encontrar el descanso. Los despiertan, los molestan y los mandan como entidades oscuras a hacer males a otras familias, a otras personas. ¿Por qué crees tú que en este cementerio ocurren estos fenómenos? ¿O sea, por la cosa geográfica? ¿O porque hay menos custodia, tal vez? Menos custodia. El segundo es el cementerio católico. Da mucho por la religión del cementerio, por el hecho geográfico, las características.
por los mausoleos, quizás no tienen mucha vigilancia o están más apartados de la gente, pero también en el Metropolitano por un tema energético. Da mayor resultado ir a hacer algo mal allá. Wow. Bueno amigos, se nos pasó el programa volando, prometemos una segunda parte sin duda y les queremos contar que la próxima semana tenemos un programón porque vamos a conversar sobre historias de vampiros reales aquí en Santiago y regiones. Y regiones Hay también. 3 casos de vampiro en Chile que nunca se han podido descartar. Exactamente. Yo conozco eso es lo que andaba investigando esta semana, que se los conté por redes sociales. Encontré un vampiro enterrado en el cementerio general. Hay uno en el Católico. Otro en el Católico. De hecho, no contamos de ello en este capítulo para hacer un capítulo exclusivo especial de ellos. Y Don Tito, po. Tito Lastarria, un clásico. Un clásico. Falta una cruz que se caiga, ojo ahí. Sí. Vamos a hacer una maldad con Gonzalo, vamos a ir a botar esa cruz. Sí, oye, a todo esto la gente ha escrito bastante en las redes sociales. Hemos tenido una tremenda sintonía el día de hoy. Y yo diría que el 80% de nuestros auditores te consultan a ti, Carlos, ¿cuándo harás un tour? Voy a estar en Concepción, en Lota, acá en febrero, haciendo un tour paranormal. Así que la gente de los alrededores de Conce estén atentos porque se viene un tour extremadamente paranormal en un cementerio. Estamos trabajando en eso, no crean que no, estamos trabajando en un lugar interesante, nos han ofrecido varios y hace un par de semanas nos llegó un ofrecimiento interesante en un lugar que no podemos nombrar porque hay fuerzas oscuras, pero es un lugar que fuera de Santiago que está muy interesante. Así que lo vamos a seguir trabajando y apenas se pueda lo vamos a informar porque sí queremos desarrollar aventuras en conjunto con nuestros videntes. ¿Cómo se llaman? ¿Radio escuchas? ¿Videntes? Radio auditores. ¿Radio auditores? ¿Clarividentes? Sí. Bueno amigos, entonces los dejamos invitados para el próximo jueves a conocer las historias de vampiros reales en Chile y también todo el mundo fantástico del imaginario vampírico junto a mi compañero Carlos Augusto. Muchas gracias por la sintonía, a Rosa Vintage y a Punta con Hilo y nos vemos la próxima semana en directo también por Zona X. Buenas noches. Nos vemos.